Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra 12ª sesión de ingreso a media superior. Les platico cuál es la estructura. Vamos a revisar 3 presentaciones, pero en estas 3 presentaciones vamos a ver 4 temas. Todavía corresponden a la última parte del módulo 3 del curso. En esta es los elementos para implementar una buena planeación didáctica. En la segunda diapositiva vienen 2 temas, el 3.5 y el 3.6. El 3.5 corresponde a formación socioemocional y el 3.6 a la promoción de ambientes sanos y seguros. Y el último punto del bloque 3 o de la sección 3, la metacognición y evaluación para el aprendizaje. Solamente nos va a quedar el capítulo 4 o la unidad 4 del curso, pero ese trae poco material. Entonces, quiero agotar hasta donde nos dé el tiempo en estas 3 para la siguiente semana sea el último círculo de estudio y nos enfoquemos a cerrar. Entonces, si nos da tiempo, terminamos hoy estas 3 diapositivas y si no, cierro con las que me queden de hoy y cerramos con la última sesión. Pero este sería nuestro penúltimo círculo de estudio para que estén preparadas para la organización de todo lo que es la evaluación, que ya la tenemos en puerta. Entonces, vamos a empezar con la 3.4. Este tema 3.4 es el que marca el inicio del final o el principio del cierre del módulo 3. Todos los elementos para una buena planeación didáctica en el aula. Y aquí está el contenido. ¿Qué es la planeación? ¿Cómo se define el currículo? Currículo formal, real y oculto. Aquí, todos estos subtemas ya los revisamos de manera formal en toda la normativa. Solamente que el curso ya nos los da de manera más puntual, más detallado o más directo, sin tanta paja del marco legal. Entonces, a todo esto es lo que vamos a ver ahorita. Y empezamos. ¿Qué es la planeación didáctica? Su definición y su propósito. Y aquí está. Toman como base una cita textual de Peralta en el 2016, donde dice que la planeación didáctica es la organización de un conjunto de ideas y actividades que permiten desarrollar el proceso educativo, y aquí está la clave, desarrollar el proceso educativo con sentido, significado y continuidad. Constituye un modelo que permite al docente orientar su práctica de forma ordenada y congruente. ¿Qué significa esto? Que la planeación didáctica la voy a realizar antes de entrar al aula. De todos los aspectos que revisamos de la lectura de la realidad que tenemos que conocer nuestros adolescentes y jóvenes, lo voy a vertir en un formato. Entonces, este va a ser ese formato, el de planeación antes de llegar al aula. Es un plan de acción porque clarifica y organiza los fundamentos educativos que orientan la enseñanza y aprendizaje. Analiza y organiza. Vamos a seleccionar los contenidos que vamos a ver y la secuencia de actividades en tiempo y el espacio. Y debe estar en concordancia con el currículo institucional. ¿Qué significa esto? Que de toda la planeación o todo el currículum que vamos a desarrollar en un año o en un ciclo escolar o en un semestre, en el caso de ustedes en media superior, mi planeación va a ser una pequeña parte de eso. Entonces, si tomamos la analogía de que el currículum va a ser unas escaleras, mi planeación va a ser ese peldaño que voy a hacer paso por paso para llegar a abordar el currículum global, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos la planeación va a ser así. Es integral, se organiza y parte de un proyecto mayor. Por eso le puse ahorita la analogía de los escalones. Y todo parte de la definición de Peralta. Recuerden, la planeación se hace antes de llegar a la clase.
Por eso lo maneja aquí. Desarrolla el proceso educativo con sentido, significado y continuidad. Entonces, ¿cómo se define el currículo? Aquí. Me regreso a esta parte. Nuestra planeación, y le puse el ejemplo de, es algo escalonado que me va a llevar al currículo institucional. Son todos los contenidos que voy a abordar en ese semestre, en el caso de ustedes. ¿Y qué es ese famoso currículum? Es el marco que guía el proceso educativo. Es este. Parten de la definición de Centeno en el 2021 como el modelo en el que se organiza el recorrido que el estudiante debe realizar durante estadía en la escuela para adquirir determinados conocimientos, destrezas y actitudes. Entonces, el currículo es la guía que me va a llevar en toda la escolaridad de media superior, guiando conocimientos, destrezas y actitudes. O dicho de otra forma, es todo lo que el alumno va a ver en el aspecto académico, cognitivo y conductual y actitudinal para desarrollar conocimientos, destrezas y actitudes. Y lo clasifican en tres partes: el formal, el real y el oculto. ¿Cuál va a ser el currículo formal? Es aquel en el que viene explícitamente en el libro. Es aquel que está relacionado con la teoría. Ese es el formal, el que viene tal y cual al libro. El real es lo que sucede en la práctica dentro del aula. Aquí el currículum formal puede decir que yo voy a hacer una práctica a que mis alumnos aprendan a construir un brazo robótico. Y eso me dice el currículum, que mis alumnos, aparte de construir ese brazo robótico, aprendan a programar para que puedan mover el brazo robótico. Bueno, eso lo dice la práctica. Pero ¿qué pasa si en mi escuela no tengo ni computadora, ni laptop, no tengo nada? Va a ser mucho la diferencia entre el currículo que viene real, entre el formal, perdón, y entre el real. ¿Por qué? Porque el currículo formal lo planean en una oficina, lo planea un grupo de expertos, lo planean de manera... Es una decisión tomada en el escritorio, el formal. No toman en cuenta la diversidad de escenarios que hay en México para llegar al currículo real. Por eso aquí les puse, es lo que sucede en la práctica dentro del aula, que lo que dista de la teoría perfecta que nos marca aquí en el formal. Y el currículo oculto son todos aquellos aprendizajes no intencionados ni explicitados que se dan con base a la interacción del currículo real. Si un alumno, estamos hablando de un brazo robótico y me pregunta, ¿cuáles son las compañías que tienen ahorita robots? Le vamos a decir que es Tesla, que es Honda, que es Boston Dynamics. Bueno, entonces, ese conocimiento que surge de una interacción de un currículum real va a ser un currículum oculto. Va a ser algo que no está en el currículum formal, pero genera un aprendizaje que no está intencionado. Aquí se le maneja como no intencionado porque no está contemplado en el formal, sino que fue un aprendizaje que el maestro rescató y se dio, ¿sí? Esos son los tres currículos: el formal, el real y el oculto. Aquí se los voy a explicar más detallado. Los tres tipos de currículo: el formal, el real y el oculto. El formal señala la planeación del proceso de enseñanza y aprendizaje desde un enfoque teórico determinado. Esto ya no los están dando. Nosotros no lo escogemos. Yo no voy a modificar. Bueno, sí lo puedo modificar ya en el codiseño, pero no lo voy a agarrar así y quitar el 80% de contenidos porque ya está establecido. Entonces,
que establece los fines y los objetos educativos, los recursos y las técnicas, las condiciones contextuales, académicas e institucionales, y los contenidos de planes y programas de estudio. Entonces, en pocas palabras, y para que ustedes se les quede la idea, es todo lo que el material que nos dan donde viene un plan y programa de estudio. Ese es el currículum formal. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Aunque el currículo formal busca homogeneizar los documentos entre docentes y escuelas, ningún plan considera lo que ocurre dentro del aula. Entonces, por eso este currículum formal solo queda muy elevado. Queda como la planeación que hacen personas que diseñan los libros. ¿Sí? ¿Cuándo se convierte o cómo aterrizamos nosotros este currículo? Y aquí le puse la clave. El currículo formal se convierte en práctica real a través de las modificaciones que hagamos en el aula, dando lugar al currículo real. Me regreso aquí. El currículo real es todo lo que hagamos en el aula. Aquí viene toda la teoría. Aquí viene en el currículum formal todos los planes y programas, los aspectos cognitivos, teóricos, la base normativa, todo. Pero ya cuando lo pongo en el aula que yo digo, esto sí me sirve, este no, lo convierto de forma a la real. Y con la interacción que se da con mis alumnos, llego al currículo oculto. Entonces, para que lo vean así a grandes rasgos. Entonces, ya cuando lo aterrizo en el aula, este currículo formal se aterriza en real. Y aquí viene el currículo real. Se establece durante la práctica educativa. Vincula la cultura de los docentes, estudiantes y los requerimientos del currículo formal. Tiene que ver con conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas y cómo hacemos que el alumno se apropie del conocimiento. ¿Sí? Para llegar a esto, para llegar a que el alumno se apropie del conocimiento, debemos de considerar lo que vimos en la sesión anterior, el contexto. ¿En dónde voy a ejecutar mi planeación? ¿Con qué estudiantes cuento? ¿Qué características tienen esos estudiantes? Los gustos, los costumbres, los estilos de vida. ¿Qué materiales tengo? Y sobre todo, ¿cómo voy a articular estos elementos? Me gusta usar el ejemplo del robot, que los alumnos van a construir una mano robótica, porque no todas las escuelas tenemos ni siquiera la idea o la infraestructura adecuada para llegar a este tipo de contenido. Entonces, si en el currículum formal me piden hacer una mano robótica, pues mis alumnos la van a hacer con popotes y cartón, porque no tengo los elementos para aplicar el currículum formal como tal. Entonces, si voy a ver ese contenido de hacer una mano robótica que viene en el currículum formal, pero ya en mi realidad lo estoy adecuando a los recursos que tenemos en la escuela y a las condiciones de vida que tiene mi estudiante. Esto es básico y sobre todo articularlo en la vida cotidiana. Y el currículum oculto lo acuñó Phil Jackson en la década, a inicios de la década de los 70, a finales de los años 60. Se consideran todos los aprendizajes no intencionados ni explicitados que ocurren dentro y fuera de la institución, más allá de las redes sociales. Y recuerden que nuestros estudiantes pertenecen a la generación centennial. Y estos pueden aprender a través de redes sociales, sea de un contenido educativo o no. Por eso nuestro currículum oculto de la generación centennial le da muchísimo peso a todo lo que se genera en videos cortos, al TikTok, a los shorts, a los reels. Y muchos alumnos toman más fuerza o le dan mayor peso
a lo que les dice un extraño en un video de 30 a 15 segundos, a lo que viene en un contenido teórico, a lo que viene en un libro, ¿sí? Por las características centenales de mis alumnos, por eso se los puse aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la característica del currículum culto? No es intencionado. Resulta de algo no previsto por la institución o el docente, o una interacción que tienen los alumnos. Es relacional. Tiene estrecha relación con lo que se actúa más con lo que se dice. Es implícito. Los códigos empleados en la comunicación no siempre coinciden con el plan que tenemos y es omnipresente, que supera lo normativo e institucional y ocurre dentro y fuera del aula. Profe, un ejemplo de esta omnipresencia. Ok, suponiendo que están en receso y sus alumnos están viendo TikTok y está un pájaro. Y la clásica pregunta, ¿por qué vuelan los pájaros si son más pesados que el aire? Entonces, si el maestro tiene esa habilidad de desarrollar el currículum oculto, le va a decir, a ver, fulano, deja un rato TikTok y busca por qué los pájaros vuelan si son más pesados que el aire. Entonces ahí, si el maestro tiene esa habilidad, va a desarrollar un tema de peso, del principio de Bernoulli, de aerodinámica, de vuelos y del un pájaro que anda ahí comiendo migajas, puedo generar conocimiento, siempre y cuando depende de la capacidad del maestro para poderlo desarrollar. ¿Sí? Ahora, la planeación tiene que ser algo flexible y aquí adaptarse es clave en el éxito docente. ¿Por qué tiene que ser flexible? Es la principal característica de la planeación. Aparte de organizada, la planeación debe de ser flexible. ¿Por qué? Porque no todo va a salir como lo planeemos. Porque no todo va a ser como nosotros no lo imaginemos. Entonces, para llegar a ser flexible debe de tener un orden. Se debe anticipar, como ya aquí damos por hecho que ya conoces a tu grupo, ya sabes con qué características tienes en la comunidad. Tienes que anticiparte a los posibles obstáculos. Y si se te presenta un obstáculo, supéralo. Pero no pierdas de vista las necesidades individuales de los estudiantes. Y aquí, ¿qué debes considerar? El contexto. ¿Para cuántos estudiantes vas a dar la clase? ¿Cuánto tiempo te vas a demorar? ¿Cuántas sesiones? ¿Y qué estilo de aprendizaje es el que predomina en tus estudiantes? ¿Sí? Entonces, clima del aula. El ambiente donde ocurre el aprendizaje. Aquí en clima no me refiero a que si mi salón va a tener aire acondicionado o no. Va a ser todas las interacciones que se dan dentro del aula. Y aquí se los aclaro. Para Martínez, en 1996, el clima del aula es una cualidad relativamente duradera que engloba las percepciones de los agentes del aula sobre las relaciones socioafectivas, el trabajo instructivo, las reglas y las características físicas. Entonces, hay dos autores que manejan lo que es el clima del aula. Sánchez lo maneja como una interacción social y afectiva. ¿Por qué afectiva? Porque con el hecho de que interactuamos, desarrollamos emociones tanto buenas o malas con esa interacción en el grupo social. ¿Sí? Entonces, si la interacción es buena, va a ser un clima bueno. Si la interacción es mala, pues va a ser mala. Entonces, el clima es una interacción, por eso se lo maneja socioafectiva, o es lo que Sánchez manejaba así, producida durante la intervención en el aula.
donde interaccionan múltiples elementos. Para Baelo, en el 2011, da más importancia a lo socioemocional, retoma lo socioafectivo. El buen clima depende también de la metodología y gestión docente. Entonces aquí se lo puse como una afirmación. El clima se crea a partir de las relaciones sociales entre los agentes del aula. ¿Quiénes van a ser esos agentes del aula? Maestro, alumnos, compañeros. El docente lo gestiona con normas y metodología adecuada. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer para tener un clima de aula positivo? En primer paso, escuchar a nuestros estudiantes. Buscar que nuestros estudiantes compartan sus puntos de vista, experiencias e ideas. Que se promueva la construcción conjunta de conocimiento dentro del aula. Lograr equilibrio en los diálogos. Evitar que una clase sea monólogo del docente. Evitar que sea el docente el que predomine. Ser flexible con las intervenciones de los estudiantes. Y si un estudiante hace una intervención, incorpórala al contenido para que despierte el interés. Reconocer que el estudiante ocupa un lugar o es indispensable en el proceso educativo. Reconocer el esfuerzo y fomentar la persistencia mediante la retroalimentación positiva. A grandes rasgos, ¿qué es lo que quieren? Poner al alumno al centro de nuestra práctica educativa, reconocer que lo que ellos nos comentan es importante y escucharlos. ¿Sí? Eso es a lo que vamos a llegar aquí. Ahora, nuestro clima del aula es la interacción que se da entre los entes sociales. Pero ¿en dónde se da? En un espacio físico. Y tiene mucho que ver la disposición del aula. Entonces, el espacio físico es el entorno que facilita o dificulta el aprendizaje. Y aquí, esto sí lo deben de manejar. Espacio físico del aula. Son las condiciones de infraestructura y mobiliario que influyen directamente en la calidad del ambiente y del aprendizaje. La acústica, que mi salón no tenga tanto eco, que mi salón no se oiga vacío, que mi salón no esté tan grande para que no se pierda la voz, que yo no hable gritando, que mis alumnos no necesiten gritar para que yo los escuche, ¿sí? Todo el ruido exterior genera cansancio, genera interferencias, ¿sí? Ventilación y temperatura. Aquí desafortunadamente no sufrimos de exceso de frío, sufrimos de exceso de calor. Y ahorita que estamos en plena ola de calor, dificulta la atención y los estudiantes se centran más en su incomodidad, ¿sí? La luminosidad. Poca luz genera problemas de visión. Mucha luz o sol directo causa molestias y reflejos en el pizarrón. ¿Y el material? La falta de material necesario produce desorganización y pérdida de tiempo en clase. ¿Qué significa esto? Que yo debo de contar con el material adecuado dentro de mi aula. Ahora, el mobiliario. La distribución y organización del mobiliario influye en la dinámica y el clima positivo del aula. Va a depender si mi mobiliario es de sillas, de mesitas o de mesas trapezoidales o de mesas individuales. Dependiendo del mobiliario que tenga, voy a agarrar
alguna formación. Y aquí está la formación. La formación en O. Ideal donde el docente no tiene tanta participación. Promueve interacción frente a frente y la discusión grupal. Lo que muchas aulas manejan, la formación en U. Adecuada para debates y actividades grupales. El docente contribuye a la atención equitativa y facilita la comunicación. La disposición en V crea menos distancia entre los participantes, mejora la visibilidad frontal y ofrece más posibilidad de ver a los compañeros. El aula tradicional, que la gran mayoría de nosotros nos formamos con esto, filas rectas. Se agrupan sillas en parejas o cuartetos para fomentar la colaboración del estudiante. Y pareja controlada, trabajo entre pares, ¿sí? Pero estas formaciones en O, en U, en V, en filas y en parejas, va a depender del tipo de mobiliario con el que contemos. No todo nuestro mobiliario se va a prestar para poder realizar estas formaciones. Ahora, ¿qué metodología podemos usar en la planeación? Recuerden que todo este tema es de planeación didáctica. Metodología tiene que partir en el estudiante. Y aquí está. Una adecuada metodología posiciona al docente como facilitador, orienta el aprendizaje, diseña actividades con estrategias pertinentes, parte de los conocimientos previos, despierta motivación por el aprendizaje autónomo y retroalimentación. ¿Qué sí tenemos que hacer? Tomar en cuenta la opinión de los estudiantes para formar sus grupos. Partir de ejemplos reales de la vida del estudiante. Se deja un margen de tiempo para no irlos correteando y que sea un tiempo adecuado para la clase. ¿Y cómo sintieron los estudiantes la actividad? Pedirles esa retroalimentación, tal vez muy informal, de qué les pareció la clase. Y aquí, ejemplos desfavorables, lo que no debemos hacer, que el docente controle todo y que los estudiantes pidan permiso para agarrarlo. Que los estudiantes se sientan ajenos a una explicación, que no se partan de ejemplos para la clase. Que no se ajuste el ritmo, que sea muy acelerado o muy lento. Y que todo sea impuesto sin consultarlos. Entonces aquí, ¿por qué le puse los dos? Hubiera sido más fácil que nos centremos en lo favorable, en lo que sí se debe hacer. Pero en el examen de USICAM, que ahorita va a ser su MADI, les va a manejar estudios de casos. Y dentro de esos estudios de casos, les pueden poner ejemplos de los desfavorables. Entonces, por eso le puse las dos opciones, lo que sí se debe hacer y lo que no. ¿Sí? Los estudiantes como factor clave, lo que les dije desde la clase pasada, conocer diversidad, la familia, los intereses y sobre todo el estilo de aprendizaje. Que se parta del estudiante como un factor determinante en la planeación. El involucramiento del estudiante implica sus actitudes hacia el plantel, sus relaciones interpersonales y su disposición hacia el aprendizaje. Diversidad. No todos los alumnos tienen la misma realidad. Muchos tienen diferentes necesidades sociales. Muchos están pensando en el trabajo, en la familia, en la beca, en el novio, en la novia, que si tienen suficiente recurso económico, todo eso. Entonces, debemos de considerar la diversidad. El respaldo familiar. La actitud familiar es determinante. Familias colaboradoras, familias ausentes, hostiles, imponentes que influyen en la motivación.
Que si el joven vive solo, vive con su papá, vive con su mamá, con su abuelo, con su tía, con su prima, todo eso hay que considerar. Sobre todo también no perder de vista los intereses. Los adolescentes están en descubrimiento y experimentación. Requieren autonomía progresiva y la guía del docente. Y sobre todo las formas de aprender. Recuerden que en la sesión anterior vimos los estilos de aprendizaje auditivo, visual, sinestésico. Y también vimos, aparte de los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional de Goleman. Entonces, si es musical, si es rítmico, si es lógico, pues todo eso lo tenemos que manejar. Si le ponemos una actividad al estudiante que no encaja con su perfil, va a perder el interés. Se requieren actividades dinámicas y estrategias alternadas. Que en mi aula no solamente sea siempre lo mismo, alternarlos. Aprovechamiento del tiempo. Aquí. En pocas palabras, para que ustedes optimicen de manera adecuada el tiempo, tiene que ser productivo. Tienen que establecer rutinas. Y ojo, rutinas en el caso de que si van al baño, ya no te interrumpan si tú estás explicando. Que ellos sepan que se tienen que esperar a que tú termines de explicar y salen sin avisar. Estas rutinas tú como docente las vas a establecer, ¿sale? Organizar transiciones. ¿Cómo pasar de una actividad a otra sin perder el tiempo y el control del grupo? Y preparar las clases con anticipación. Entonces, ser productivo con un patrón de rutinas, sabiendo cómo cambiar de actividades de una actividad temprana a otra y qué es lo que voy a hacer en todo el día. La retroalimentación, el famoso feedback, una de las acciones pedagógicas de mayor impacto. Aquí. ¿Qué es la retroalimentación? Es una acción que tiene muchísimo impacto en el aprendizaje, pero nos sirve para comprender fortalezas y debilidades, siendo parte esencial del proceso de evaluación. Y viene retroalimentación individual, generando confianza, con elementos positivos, siendo específico, siendo concreto, practicar la escucha activa, muestra alternativas para mejorar y utiliza hechos, no juicios. Supongamos un ejemplo concreto. Ustedes le encargaron una exposición a sus alumnos y la hicieron mal. La exposición fue muy breve, fue muy básica, careció de un rigor contextual. Estuvo muy fea. Bueno, ¿qué vas a decir? A ver, fulanito, tu exposición fue buena la intención, pero te faltó esto. Comienza con elementos positivos y así al grano. Tienes que mejorar en ocupar más fuentes de información. No te quedes con la primera fuente que lees en Google. Revisa más. Ahora, ¿por qué no lo hiciste así? Ah, entonces ya practico la escucha activa cuando él me responde. Profe, es que fíjese que no me dio tiempo o que la improvisé porque fulanito le tocaba. Ah, ok. Entonces, mira, lo puedes mejorar así. Esa es una retroalimentación individual. Y en la retroalimentación grupal, analiza los resultados del grupo. Céntrate en la mayor cantidad de errores que tuvieron los alumnos. ¿Sí? No des la respuesta directa. Da la información adicional para que entre ellos retroalimenten y lleguen al punto que tú los quieres corregir. Y al final ya ahora sí retroalimenta, pero de manera profunda. ¿Sí? ¿Qué elementos lleva la retroalimentación?
comunicación, andamiaje. No darle al alumno todo lo que queremos. Explícale tantito y que él llegue, ¿sí? Ampliar respuestas. Expande las ideas del estudiante con una retroalimentación específica e inmediata. Expresar inquietudes. Analiza dudas y preocupaciones sin crítica agresiva ni descalificación. Estímulo positivo. Reconoce el esfuerzo y fomenta la persistencia mediante retroalimentación positiva. Y sobre todo, clarificar. Realiza preguntas que ayuden a entender mejor las ideas o profundice en ellas. Y para terminar, la planeación debe ser flexible, pero sobre todo, aun cuando ya la tengamos hecha, siempre podemos decidir nosotros qué ver y qué no ver, y qué actividades poner y cuáles no, y en cuáles prever que tus estudiantes van a necesitar más apoyo. ¿Sí? Entonces, para que nuestra planeación funcione, tiene que ser flexible, pero a partir de todo lo que vimos hoy y de la clase anterior. Conocer el contexto de mis alumnos, conocer sus necesidades, conocer sus características y cómo van a llegar a ese conocimiento de los alumnos mediante aplicación de los test o de esa famosa lectura de la realidad que hacemos al inicio de cada semestre. Así lo vamos a hacer. Ahora, recuerden, tienen que partir de lo que los estudiantes saben y sus habilidades. Si ustedes se van a un problema muy difícil, pues no lo van a poder hacer de entrada. Hay que irla dosificando de manera gradual. Tener claro el método de ocupar. Los estudiantes van a responder de manera positiva si están bien organizados. Y crear condiciones que promuevan la motivación y la interacción. Y, y ya este es el cierre. Esto fue el 3.4, planeación didáctica. Fue un tema extenso, fueron 30 diapositivas. Lo que continúa es más breve. En esta diapositiva vienen dos temas, porque son cortitas. El 3.5 y el 3.6. Ok. Son dos subtemas. Vimos el 3.4, el de planeación didáctica, y vamos a continuar con formación socioemocional y vamos a desarrollar el ambiente de aprendizaje para que sean sanos y seguros. El contenido lo vamos a ver de manera desarrollada. El trabajo socioemocional con los estudiantes. Y aquí viene la teoría. Marta Nussbaum fue una psicóloga que trabajó en 1947 y se enfocó en algo que llamó, válgase la redundancia, enfoque de capacidades. Entonces Nussbaum dijo que estas capacidades se tienen que abordar desde la justicia social y de género. ¿Cuáles van a ser esas capacidades centrales? Todas estas. Aquí, nació en el 47, pero su teoría la hizo en el 2003. Vean cuántos años pasaron. Sí, casi 60 años. Entonces, ¿cuáles van a ser sus capacidades? La vida, integridad corporal, emociones, afiliación, salud física, sentidos e imaginación, razón práctica y juego. ¿Por qué centrar toda la visión socioemocional en la dignidad humana? Porque garantiza libertades reales para actuar y decidir.
promueve la convivencia con justicia, supera visiones reducidas de un mundo globalizado y vincula educación con derechos humanos. Y aquí, ¿cómo quiero que vean esto? Estas capacidades centrales las tiene todos los individuos, ¿sí? Pero desarrolladas en mayor o en menor medida, pero todos las tenemos. Entonces, el enfoque de capacidades de Nussbaum maneja que si tus capacidades están agrupadas por un conjunto, vas a tener cierto perfil para cierta área, ¿sí? Por ejemplo, para el área práctica y colaboración ciudadana hay que ser razonables. Debemos aprender a controlar el entorno. Tenemos que tener una afiliación y juegos. La afiliación en esa época, Nussbaum lo maneja como un hobby, ¿sí? Si tú tienes desarrolladas estas, va a ser práctica y colaboración ciudadana. Si tú estás más enfocado en la salud, le vas a poner más atención a tu salud física, a tu integridad corporal, a la razón práctica y la afiliación. Si tú tienes ese enfoque hacia actividades físicas y deportivas, vas a estar más enfocado en salud física, afiliación, integridad corporal, juego y razón práctica. Educación integral en sexualidad y género, salud física, integridad corporal, afiliación, razón práctica y autonomía. Y actividades artísticas y culturales, razón práctica, sentido de imaginación y afiliación. A lo que voy es la combinación de estas te va a dar tu desarrollo en cualquiera de estas áreas, pero no son capacidades que estén peleadas, se complementan y un individuo puede tener la combinación de todos, pero si tu perfil se enfoca en algunas de estas, pues te vas a destacar más en cada ámbito de los que tenemos aquí. Así es como lo maneja Nussbaum, ¿sí? Entonces, para continuar con esto, ya vimos los perfiles y las capacidades individuales, las capacidades centrales, la combinación, cómo genera perfiles, pero cada uno se enfoca en un ámbito. Son tres ámbitos: escuela, perdón, en el aula, escuela y comunidad. En el aula, y aquí se los puse, tomándolo como persona, cómo interactúa el individuo en su salón, entre él y el docente. Eso es aula, porque es personal. Cambia a escuela ya cuando interacciona con sus colectivos de pares, con sus demás compañeros. Y ahí sí está hablando, hablamos de grupos. ¿Sí? Y entra en escuela. Aquí hablo de personal porque eso es cómo interactúa el estudiante con el docente y ya. Por eso es aula. En escuela intervienen los grupos y en la comunidad pues ya entraría la escuela. Todo el contexto que la rodea. Esas son las tres dimensiones de la formación socioemocional. Aula, escuela y comunidad. Ahora, ¿de dónde nos sacan esto? Si se dan cuenta, parte del artículo tercero constitucional de la Ley General de Educación, artículo 16º y 18º, que habla de las capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas. Parte de la orientación filosófica de la nueva escuela mexicana y parte del marco curricular común de la educación media superior en su ámbito de que integra la educación socioemocional. Y si se dan cuenta, todo este marco legal es el que estuvimos analizando en las primeras sesiones del círculo de estudio. Entonces, este es el que le agrega el curso, el aporte de Damasio en el 2010.
El aprendizaje tiene una base socioemocional. Los sentimientos son claves en la formación del sí mismo. ¿Cuál va a ser esa educación socioemocional? Sentido por la vida propia, aprecio por los demás, cuidado del medio ambiente, identidad propia y colectiva y el respeto por todo lo que les rodea. Entonces, ¿qué quiere decir todas estas características? Es de que el alumno la desarrolle en cualquiera de estas tres dimensiones o en su conjunto de esas tres dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿qué capacidades se fortalecen? La autorreflexión, la participación ciudadana, la ética, el cuidado de sí mismo y de los demás. Esto fue el subtema 3.5, trabajo socioemocional con los estudiantes. Vamos a empezar con el 3.6, los ambientes sanos y seguros. ¿Cuál va a ser un ambiente sano? ¿O cómo lo definen? Que haya una relación equilibrada entre el ser humano y su entorno. Esto es base. Relación equilibrada entre el ser humano y su entorno, buscando garantizar una vida plena de oportunidades y de crecimiento personal. Componentes del ambiente sano son 7. Inclusión, respeto a la diversidad, comunicación, confianza, alegría, seguridad y pertenencia. Estos 7 elementos son los 7 componentes de un ambiente sano. Pero también, así como hay elementos para un ambiente sano, te dan los elementos para un ambiente no sano. Y aquí viene la definición. La violencia es el uso intencional de la fuerza o poder contra uno mismo, otra persona o grupo, que cause lesiones, muertes, daños físicos, psicológicos y sociales. ¿Ven? Todo esto es positivo del ambiente sano y todo esto es negativo en donde hay violencia de cualquier tipo, física, psicológica, verbal, económica, escolar y hasta por no atender algún tipo de violencia caes en negligencia. ¿Sí? Entonces, son 7 elementos de un ambiente sano y son 6 de un ambiente escolar no sano. Y aquí, situaciones que no fomentan ambientes sanos y seguros. Dicho de otra manera, lo que no tenemos que hacer o lo que no hay que permitir que pase en nuestras escuelas. Y aquí se los puse así tajante. Son 10. 1. Evitar o impedir el desarrollo académico, afectivo, moral o intelectual. Comunicarse con insultos, grabados, hacer gestos groseros o amenazantes. Generar discriminación por condición social, religión, etnia, orientación sexual o discapacidad. Utilizar sobrenombres hirientes o mofarse de las características físicas. Mezclar lo profesional con lo privado o realizar acosos de connotación sexual. Crear un ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. Amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante. Exhibir, transmitir o difundir conductas violentas por medios cibernéticos. Ejercer violencia física. Golpear a cualquier medio de la comunidad educativa. Sancionar antes que mediar ante un conflicto. Aquí, maestras,
Ustedes deben de tener esta lista presente independientemente de que venga en el examen o no, porque ya muchos toman como cualquier de este punto bullying. Y no es bullying esto, es violencia. Recuérdense que el bullying tiene otras características. Entonces, les va a servir para cuando estén inactivos, ya cuando estén frente a grupo, tenerlo. A ver, que cualquier cosa para los padres, esto es bullying. No, maestro, es violencia. Pero no es bullying porque ¿cómo hay un protocolo de actuación para el bullying y hay otro protocolo para la violencia. Son actuares diferentes. Y esto sí lo tenemos que hacer de cajón. Estrategias para promover ambientes sanos y seguros. Iniciativas y acuerdos colectivos que todos participen. Expectativas de conductas explícitas. Elaborar instrumentos de seguimiento con metas a corto, mediano y largo plazo. Metas medibles y realizables que podamos medir de manera diaria. Cultivar relaciones positivas. Reforzar de manera positiva, tener un estímulo positivo y aplicar acciones correctivas de manera claras e inmediatas. Esto sí lo tenemos que hacer de cajón. Y para terminar este tema de violencia o ambientes sanos de aprendizaje, les recuerdo lo que maneja el marco curricular común. Integra la formación socioemocional como elemento imprescindible en el estudiante de educación media superior. Para Damasio, el aprendizaje tiene base emocional. Los sentimientos son fundamentales en la formación del sí mismo. Ambientes sanos. Promover ambientes sanos que requieren trabajo constante, participación comunitaria y relaciones basadas en el respeto y la empatía. Y por último, todo este tipo de educación socioemocional está normado y parte de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley General de Educación, como los principios de la nueva escuela mexicana. Entonces, aquí se los dejo como frases para cerrar. Construir y promover espacios sanos es primordial para una convivencia respetuosa y la educación integral. Y con esto agotamos el segundo material. Buenas tardes, maestra Janet. Apenas leí su mensaje. Bien. Esta última presentación, les doy el resumen de la sesión de hoy. Estuvimos hablando de la planeación didáctica, las características, que es flexible, que es organizada, enfocada en los alumnos, partiendo del contexto, de su naturaleza, del conocimiento. Estos dos puntos. El trabajo socioemocional, ¿qué características, qué ámbitos o en qué dimensiones se ejecuta? ¿Y cómo promover ambientes sanos y seguros? ¿Y cuáles son las acciones que me dicen que hay violencia? ¿Sí? Por eso este curso fue interesante, porque me da así todo de manera detallada. Y para terminar con nuestra sesión de hoy, vamos a ver la metacognición y la evaluación para el aprendizaje. En estos temas vamos a ver lo que es la retroalimentación, evaluación formativa, qué instrumentos podemos agarrar y los agentes. El contenido lo vamos a ver de manera detallada y aquí está. Metacognición y evaluación para el aprendizaje. Tener conciencia del propio aprendizaje. Entonces, ¿qué es la metacognición? Es cuando el estudiante desarrolla conciencia sobre sus propias formas de aprender y sobre su propio conocimiento. Metacognición es que el estudiante sepa cómo aprende.
¿Sí? ¿Qué estrategias fomentan la metacognición? La retroalimentación, que recuerden que esta retroalimentación puede ser individual o grupal, que tiene que ser de manera directa y tajante y con opciones a mejora. Convierte la evaluación en un proceso interactivo que permite identificar logros y áreas de mejoras. La autoevaluación. El estudiante evalúa su propio desempeño, reconociendo aciertos y limitaciones para autorregularse. Y la coevaluación es la valoración conjunta entre estudiantes que fomentan la reflexión crítica y la corresponsabilidad. Entonces, para que quede más claro, esta retroalimentación es la que hace el maestro hacia sus alumnos, ya sea de manera individual o grupal. Retroalimentación de los maestros hacia el alumno. La autoevaluación, el alumno solo, él mismo se evalúa. Y la coevaluación, un compañero ya entre pares le hace las observaciones. Pero aunque lo haga el alumno propio o en compañía de un compañero, aquí les puse. El docente debe guiar estas estrategias con criterios claros para que sean efectivas, para que funcionen. ¿Cómo hacer la retroalimentación efectiva? Tiene que haber interacción entre el docente y el estudiante. Si el maestro se enfoca que te equivocaste en esto, fallaste en esto, pues el estudiante se va a cerrar y se va a sentir atacado. Tiene que haber conversación. Es más efectiva cuando hay metas de aprendizaje claras y se enfocan en el proceso. Requiere instrumentos y criterios de evaluación claros y disponibles para los estudiantes. Y debe ser objetiva y amable. Resalta aciertos y áreas de mejoras sin cargarles la mano, sin que sea excesivo. Ahora, para llegar a la metacognición hay que hacer las observaciones precisas. Resaltar el proceso, que se autorregule, donde el alumno detecta, comprende y corrige dificultades y evitar la frustración. Y aquí, el comparativo de evaluación formativa contra sumativa. La sumativa la voy a hacer al final para poner una calificación numérica, para ponerle un 5, 6, 7, 8, 9, 10, o en materias que no llevan una escala del 5 al 10, ponerle acreditado o no acreditado. ¿Sí? Y este resultado en la sumativa va a reflejar el logro. Si saca 5 reprueba, si saca 6 apenas pasa de panzazo y si saca 10 es inteligente. Pero no hay retroalimentación, no hay formación en la sumativa, pero es necesaria hacerla para asignar un número. Y la formativa es todo lo que hacemos en el proceso antes de llegar a poner una calificación. Todo durante el proceso para detectar las dificultades que tienen los alumnos, para ver si mis actividades funcionan y si ellos van aprendiendo. ¿Sí? Y aquí la cita de Blacking Williams. Mejores resultados cuando se devuelven trabajos con comentarios y sin nota. Ese es el comparativo. Y la evaluación inicial se hace al inicio, la evaluación durante y la final al poner al asignar una calificación. Son los tres momentos clave. Esta es pregunta de examen. Momentos clave de la evaluación formativa son tres. Al inicial, que es la diagnóstica. Durante, aquí le llamamos sumativa a la durante. Y la final, ya cuando pongo un número. Entonces, diagnóstica, sumativa y final. ¿Sí? Ahora, ¿qué técnicas e instrumentos voy a agarrar? Evaluar es diferente que calificar.
Calificar es ponerle el número del 5 al 10. Y evaluar es todo lo que hago para recolectar información y asignar una nota. Por eso aquí se los puse. Evaluar, proceso continuo de recogida de información. Y califica asignar una nota, un número. ¿Cómo evaluamos? Hay muchas técnicas. La formal es cuando aplicamos exámenes. Las informales, con el solo hecho de cómo voy o cómo los escucho. La semiformal, las actividades y trabajo en clase. ¿Y los instrumentos? ¿Con qué? Ah, ¿qué voy a agarrar? Pues si voy a observar, voy a apuntar qué voy a observar. Con lista de cotejos, con rúbrica. Si es semiformal, ya con un cuestionario, con una escala. Y si es formal, con exámenes y lo clásico que puede ser oral o escrito, una evaluación externa o alguna lista de control. Y aquí se los puse. Otra pregunta de examen. Principales instrumentos de evaluación, aquí está. Lista de cotejo. Es la lista en donde hacemos un chequeo que si cumple con ese requisito, no. La escala de estimación. ¿Qué valor le doy? Ya puede ser en número descriptiva a un nivel de logro del alumno. La rúbrica es una matriz que describe distintos niveles de desempeño. El registro anecdótico, cuando escribimos, cuando partimos de algo del contexto para darle significado, y el portafolio. Todos los trabajos que el alumno me haga en el semestre, guárdalos. Estos son los instrumentos de evaluación. Estos de abajo, lista de cotejo, escala de estimación, rúbrica, registro anecdótico y portafolio. Los tipos de evaluación informal, semiformal y formales, las técnicas y los instrumentos. ¿Sí? Si se dan cuenta, estos instrumentos de aquí son los que están acá. ¿Vale? Y otra vez, ¿quiénes evalúan? La autoevaluación, el propio estudiante. ¿Para qué? Reconoce su desempeño, evalúa ciertas limitaciones y sobre todo se autorregula. La hetero lo hace el docente. Es la aportación del experto y es más objetiva. Es cuando le dice al alumno, oye, te hace falta mejorar en esto. Es cuando orientas el proceso desde un punto externo. Y la coevaluación, la que se da entre pares, entre estudiantes, fomenta la participación, desarrolla la reflexión y promueve la integración grupal y corresponsabilidad. La evaluación formativa tiene un ciclo. Son 7 pasos. Pero antes hay que clarificar los conocimientos del docente. El docente debe saber el contenido, debe saber planificar, debe saber diseñar los apoyos y crear un clima en el aula. Entonces, si se dan cuenta, el curso de evaluación de habilidades docentes para educación media superior nos fue llevando de la mano por esto, de los contenidos para planear, diseñar apoyos y crear un clima en el aula, que es el cierre que le estamos dando ahorita. Entonces, el ciclo de evaluación formativa tiene 7 pasos. Desarrollar actividades. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Con qué técnicas e instrumentos? Acuérdense estas. ¿Con qué? ¿Cómo interpreto esa evidencia? ¿Qué me faltó? ¿Con qué brechas de aprendizaje hay? Retroalimentar y incluirlo en mi futura planeación para transformar mi práctica. Esto es un ciclo continuo de 7 pasos. Y si se dan cuenta, desarrolla, selecciona, recoge. Estos 3 pasos están en la planeación. Ya es mi trabajo interpretar la evidencia, ver qué mejorar, retroalimentar y transformar las prácticas. Y para terminar esta unidad 3, las reflexiones finales.
El aprendizaje mejora cuando los estudiantes desarrollan conciencia sobre sus propias formas de aprender. La evaluación efectiva es interactiva, objetiva y enfocada en el proceso. La nota anula el efecto formativo, o sea que muchos ya poniendo calificación hasta ahí se cierra. Y no debe ser así. La evaluación durante el aprendizaje es más importante. Detectar y superar las dificultades es la meta. Y la combinación de los tres tipos de evaluación garantiza una evaluación integral. Y ya para cerrar, la evaluación formativa es la herramienta más poderosa para transformar el aprendizaje de los estudiantes. Y con eso terminamos nuestra penúltima sesión. Les repito, con esto cerramos el tema 3. Nos va a faltar el tema 4 que lo vamos a ver en la sesión del próximo 5 de mayo. Y es nuestra última sesión, la del 5 de mayo, para ya dejarlos libres a que se dediquen a los instrumentos, a la descarga del simulador. Ahí les mandé por ahí un video de cómo se hace. Y ya saben, cualquier duda, vamos a estar por aquí. Terminando la grabación, una vez que me lo procese YouTube, se la comparto. Entonces, les agradezco haberse conectado el día de hoy. Cuídense mucho. Seguimos en contacto.